A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal al escritor Javier Sierra, que presenta El Plan Maestro, este libro que tengo aquí, y saludamos a Javier. Javier, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, esta novela, interesantísima, tiene un origen cuando usted tenía 19 años, hace 23 años. No sé si nos lo puede contar, ¿cuál es ese germen? Sí, el origen de esta historia fue un tropiezo que tuve dentro de las salas del Museo del Prado, siendo un adolescente. Yo acudía mucho al Museo de la capital porque venía de provincias, venía de fuera, y ese lugar era un lugar donde me sentía razonablemente acompañado por imágenes muy familiares por los libros de texto, todos aquellos cuadros de los grandes maestros. Y un día un señor, un anciano, se me aproximó por la espalda y me propuso enseñarme a interpretar, a leer las claves de una obra en concreto, un Rafael, una Sagrada Familia de Rafael. Aquello me dejó tan deslumbrado que regresé en los días siguientes al Prado intentando encontrar aquí el viejito. No lo hice y su ausencia se convirtió en una obsesión para mí. Los escritores que bebemos de las obsesiones, al final en fin, me encapriché de aquella historia, convertí al personaje en el eje de una novela, y en el Plan Maestro la búsqueda de ese personaje y de las claves que él me dio para comprender el arte articulan toda la trama, toda la acción. Claro, las claves que le dio ese personaje para ver el arte. Habla un poco de eso, ¿no? De lo que hay oculto en el arte. Tengo aquí el libro y pienso, cuando uno acaba, yo todavía no he podido acabarlo, cuando uno acaba el libro, ¿cree que cuando se ponga delante de un cuadro, cuando se ponga delante del arte, lo va a mirar de otra manera? Estoy convencido. De hecho, la propia portada del libro es casi un jeroglífico de este asunto, ¿no? Porque uno de los cuadros con los que yo también estuve trabajando mucho fue el Jardín de las Delicias, el famoso Jardín de las Delicias del Bosco. Dicen los vigilantes del Museo del Prado que cuando pasean por la sala 56A, que es donde se encuentra esta pintura, se sienten siempre observados, incluso cuando pasean a sala vacía y no hay ningún turista, no hay nadie. Y eso tiene que ver con algo que incorporó el Bosco a su tabla, y es que en la parte superior del tríptico central hay un lago con una especie de fuente azul en el centro que tiene exactamente la geometría de un ojo humano, y da la sensación de que ese ojo humano, que podía ser el gran ojo de Dios, el que todo lo ve, sigue con la mirada a quien pasea por delante de la pintura. Es un viejo truco del maestro renacentista, pero que lo encontramos en otros artistas, también en Botticelli, en Durero y en tantos otros. Los cuadros están llenos de ese tipo de mensajes secretos. Bueno, es importante que la gente sepa que este libro, ya lo comentaba usted, es una continuación del Maestro del Prado, pero que se puede leer de forma autónoma, no hace falta leerse el primero, aunque es conveniente porque siempre es bueno leer a Javier Sierra, ¿no? Pero en este nuevo aparece su familia. Sí, es verdad, y además aparece viajando por Cantabria y por Asturias, porque en todas estas zonas del país es donde realmente nació el arte, cada vez más atrás en el tiempo. Las últimas dataciones de algunas cuevas hablan de que esas pinturas se trazaron por lo menos hace 70.000 años, y todo ese universo, desde Ribadesella hasta, por supuesto, la cueva del Castillo, del Monte Castillo en Puente Viesgo, es parte de la trama. Yo visité todos esos lugares con mis hijos hace ya algunos años, eran mucho más pequeños, y los niños me sorprendieron porque tenían una capacidad innata de encontrar rasgos rupestres que interpretaban con muchísima más facilidad que los adultos. Esto que a mí me pasó lo han explotado también importantes antropólogos y paleoantropólogos, que se han llevado niños a lugares con pinturas rupestres precisamente para encontrar esos rasgos, porque tienen la capacidad de identificar como si fuera en una nube que vieran en el cielo un rostro, un animal. Su imaginación es mucho más libre, quizá como la imaginación de los inventores del arte hace 70.000 años, y ponerlo en conexión con el siglo XXI resulta fascinante, porque encuentras en esas cuevas cosas inimaginables para la mirada de un adulto. Claro, la mirada inocente del niño, o limpia, o si lo prefiere. Es que yo estuve reflexionando de esto que dice usted, porque preparando la entrevista usted precisamente hacía mención a esto de la mirada infantil,
Y yo pienso, no limpia, no pulcra, sino no contaminada. Quizás sea la manera de decirlo. Exacto, no contaminada por el proceso educativo, que es un proceso de muchos siglos de extensión y que al final va limitando la manera en la que nosotros entendemos la realidad. Cuando nos desprendemos de ese proceso, digamos, de construcción de la mirada, desarrollamos otro tipo de mirada y podemos ver cosas diferentes. Algunas veces incluso los artistas la han utilizado para encriptar asuntos prohibidos. Yo en la novela menciono el caso de Sandro Botticelli. Él pintó un cuadro que es uno de los ejes del Renacimiento, es La Primavera, en el que aparece una Venus rodeada de personajes del mundo mitológico, y a los flancos de esa Venus se ven digamos, las ramas de un bosque que adquieren el perímetro, la forma de unos pulmones humanos. En la época de Sandro Botticelli estaba prohibido hacer autopsias a los cadáveres, aunque los pintores estaban obsesionados por participar en ellas porque querían comprender cómo era la anatomía humana por dentro. Sandro Botticelli nunca reconoció haber estado en una de esas autopsias, lo hubieran encarcelado, hubiera sido acusado de necromancia, pero el caso es que pintó lo que él probablemente vio en una de esas sesiones en ese cuadro que hoy es una de las referencias históricas de la pintura universal. Y sin embargo, si uno no va con la mirada educada para encontrar eso, es imposible ver esos pulmones. Estoy seguro que después de leerse el Plan Maestro, todos los lectores no van a dejar de verlos ya nunca. Bueno, esta anécdota que usted cuenta, o este caso, pasa algo parecido en la Capilla Sixtina, ¿no? Con Miguel Ángel y Dios dentro del cerebro, digamos. Sí, pero con una intención todavía más afilada. Miguel Ángel no quería pintar la Capilla Sixtina, él tuvo un enfrentamiento con el entonces Papa Julio II. Miguel Ángel quería ser escultor, no se consideraba pintor y sin embargo lo obligaron a pintar aquella maravilla, ¿no? En el centro de la Capilla Sixtina está la famosa imagen de la creación de Adán, en la que Dios está alargando su dedo para tocar el dedo de Adán. Bueno, pues se da la circunstancia de que el manto que rodea la figura de Dios tiene exactamente la geometría de un corte transversal del cerebro humano. De nuevo volvemos al asunto de las autopsias, pero aquí hay una crítica también, y es que Miguel Ángel, enfadado como estaba con el Papa, pintó sobre su cabeza para que él no se enterara, pero quedara constancia que él creía que Dios estaba en la mente humana y no fuera de ella. En fin, todo un atrevimiento para un lugar donde se realizan los cónclaves en los que se nombran a los papas. Sí, una osadía para aquel momento, sin duda. Mire, le he leído a usted, dice, el arte nos convirtió en la especie que somos. Y yo le pregunto, ¿y la tecnología en qué nos está convirtiendo? Porque la tecnología ahora la llevamos en todas partes, vamos a ver algo de arte, estamos ahí con la tecnología que no sé si nos impide a veces ver el bosque, ¿no? Bueno, la tecnología es el desarrollo último de las herramientas de huesos y palos que teníamos en la prehistoria, pero lo que realmente nos define como humanidad no es la tecnología en un primer grado, sino precisamente, como usted dice, el arte. Piénselo por un momento, convivimos en el planeta Tierra con muchas especies inteligentes. Los perros, los gatos tienen su inteligencia, los delfines, las ballenas tienen incluso su lenguaje complejo, que es algo que hoy estudian los expertos. Pero ninguna de las especies que habita el planeta Tierra, salvo la humana, es capaz de sintetizar ideas complejas en un símbolo, en un rasgo. Eso es el arte. Por lo tanto, yo creo que es el elemento distintivo que nos separa del resto de especies inteligentes que habitan el planeta. Y el siguiente rasgo, el que vendría después, sería la construcción de herramientas, de la cual la tecnología a la que usted alude pues es su ultimísima expresión. Ojalá esas herramientas no nos impidan desarrollar o seguir desarrollando esa segunda visión o esa visión limpia que tienen los niños para seguir identificando los rasgos de arte que crearon nuestros antepasados. Claro, yo cuando hablamos de inteligencia artificial siempre digo, la inteligencia artificial no creo que sea capaz, bueno, no lo sé si estoy escupiendo hacia arriba, pero no los veo creando arte a la inteligencia artificial, no sé si me explico.
Bueno, el arte que crea la inteligencia artificial es un arte de síntesis, es decir, que se nutre de arte precedente, lo mezcla como en una coctelera y nos lo ofrece disfrazado de arte nuevo, pero la bondad suprema del arte es cuando éste se adentra en territorios absolutamente desconocidos. No podemos esperar del arte que de repente inicie una corriente completamente nueva. No podemos esperar a un Kandinsky, por ejemplo, o a un surrealista como Dalí de la nada. Ese arte nuevo, ese arte que nos indica que el ser humano sigue avanzando intelectualmente, lo puede proponer únicamente un cerebro humano capaz de adentrarse en lo desconocido. Me imagino que detrás de este libro hay una gran labor de documentación. ¿Se ha dejado algunos secretos en el tintero? Sí, me he dejado muchos secretos en el tintero. Hay, por ejemplo, una cosa que a mí me obsesiona, que está en algunas pinturas, sobre todo de los Países Bajos, del Renacimiento, y es que algunos de esos cuadros, por ejemplo, el Descendimiento de Van der Weyden, que está en el Museo del Prado, u otros, tienen características casi fotográficas, como si los pintores hubieran podido desarrollar, quizá en el siglo XVI, principios del XVII, una fotografía que ellos aplicaban en secreto para sus pinturas. Tal es la meticulosidad de esos cuadros. Incluso en algunos de ellos se puede distinguir el tipo de tejidos con los que están construidos los personajes de esas pinturas. Y eso no es posible si no es con un ojo fotográfico. La cuestión es: ¿por qué mantuvieron en secreto ese invento? ¿Por qué no se redescubriría o se utilizaría hasta finales del siglo XIX si ya se utilizaba en aquella época? Bueno, ahí hay casi tema para otra novela, quizá para una continuación del Plan Maestro, quién sabe. A ver si hay viajeros del tiempo. A ver. Oiga, mire, le quería yo preguntar, porque tengo esta curiosidad. Su familia, cuando van de viaje y van a un museo, permítame la franqueza, ¿les quedan ganas de ir con usted a algún museo? Sí, les quedan ganas porque cuando empecé a visitar museos con mis hijos pequeños, lo hice planteándoselo como un juego. Yo creo que eso es importante y también es un buen mensaje para transmitir a familias con hijos, ¿no? No es la idea de entrar en un museo y enseñarles la época histórica de Goya, de Rembrandt, de Velázquez o de Rubens. Se trata de entrar en un museo para buscar, por ejemplo, quesos o pájaros o figuras extrañas en los cuadros. Esa búsqueda se convierte en un pasatiempo. Los niños, y me refiero a niños de 6 a 11 o 12 años, atrapan ese guante que les lanzamos de manera muy intensa y poco a poco, sin darse cuenta, se han familiarizado con la historia del arte. Yo lo hice así y tengo que decirle también con franqueza que mis hijos ahora se llevan a sus compañeros de clase, siendo adolescentes ya, a los museos para enseñarles esos trucos que aprendieron de su padre y que no dejan de ser curiosidades maravillosas con las que puedes deslumbrar a casi cualquier mente curiosa. Bueno, yo le digo que he aprendido y cuando vaya con los míos, que son un poco más pequeños, al Prado, les diré que busquen a Dalí en el Jardín de las Delicias. A mí esto me ha dejado loco. Sí, no me extraña. También puede hacer otra cosa. Hay un cuadro de Tiziano, un Adán y Eva de Tiziano, que fue copiado por Rubens 70 años más tarde. Los dos cuadros están juntos, el uno al lado del otro, en la gran galería del Museo del Prado, y allí uno se puede pasar horas viendo las sutiles diferencias que hay entre ambas pinturas. Es como aquellos viejos pasatiempos de los periódicos, ¿no? De encuentre usted las 7 diferencias, solo que aplicadas a grandes obras de arte de la historia universal. Si usted juega con ello y con sus hijos a encontrar esas diferencias, le garantizo que sus hijos no se van a olvidar nunca de esos dos cuadros y van a saber siempre quiénes eran Rubens y Tiziano. Pues Javier Sierra, autor de este gran libro, El Plan Maestro, gracias por venir a entretenernos tanto hablando del arte y enhorabuena por este trabajo. Gracias y bueno, espero que disfrute de la trama, que también es muy intrigante. Sí, sin duda. Muchas gracias.